Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Brian Mateo, Gasterhead Marcos Montano, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Pa, Spectra Phantom, Brand 987, Emperador Antiguo, Sloaubert, Brandon Miño, Daniel Lucero, Dark, Juan. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 31. Cuando Aizawa les dio la noticia a sus alumnos de que la ubicación del campo de entrenamiento estaría oculta hasta el último minuto, esperaba algún tipo de discusión o gemidos. Curiosamente, él no había recibido nada de eso. No. Si estos estudiantes hubieran sido los mismos que él había recibido al comienzo del año, entonces habría sido extraño. Ahora, sin embargo, habían crecido en madurez y entendieron que esto era por su propia seguridad. No había necesidad de quejarse. Desafortunadamente, sabía que este repentino aumento en la madurez probablemente no era el resultado de su enseñanza, o al menos de su enseñanza sola. La verdadera razón tenía que ser su compañera en Shirobemilla. El estudiante que había sido fuertemente armado para unirse a la academia probablemente ni siquiera habría considerado inscribirse si no hubiera sido forzado. A pesar de eso, el impacto que su mera presencia creó definitivamente había alterado a los que estaban a su alrededor. Para bien o para mal aún estaba por determinarse. Quizás fue por esta razón, que cuando vio a Midoriya, que comprensiblemente había estado callada dada la difícil situación por la que había pasado, se acercó a Shiro y le preguntó si tenía un minuto para hablar en privado. Dada la atmósfera en la sala en ese momento, su solicitud bien podría haber sido gritada para que toda la escuela la viera. Shirou, afortunadamente, asintió con la cabeza en señal de aceptación y miró a Aizawa como diciendo que incluso si lo desaprobaba, no había nada que pudiera hacer para detenerlo. No era como si dijera que no, lo más probable es que hubiera aplaudido la idea, pero solo si fuera alguien mayor y que tuviera algunas historias con las que Midoriya pudiera identificarse. Desafortunadamente, cualquier historia que él o muchos de los miembros del personal pudieran proporcionar palidecería en comparación con lo que Shirou tenía para ofrecer. El niño, incluso por tener algo fuera de un capricho circulando por su cuerpo, no se convirtió en la persona que era hoy sin una gran cantidad de experiencia para moldearlo en lo que era. Solo esperaba tener las palabras adecuadas para decirle a Midoriya. Entonces, ¿qué te hace pensar que he estado en una situación de rehén? Shirou preguntó a Midoriya mientras se apoyaba contra la pared, con los brazos cruzados sobre el pecho, mientras los rayos del sol bailaban a través de las hojas de un árbol cercano. Habiendo entendido qué era lo que Midoriya probablemente le iba a preguntar, Shirou no había sugerido tanto como forzado la idea de que los dos hablarían afuera. Midoriya se había dado cuenta de que Shirou había tenido la idea porque con la naturaleza rodeándolos, era un ambiente más cómodo hablar sobre un tema tan difícil. Shirou simplemente no quería oídos indiscretos. Solo, comenzó Midoriya tímidamente mientras su mirada se enfocaba en la hierba a sus pies. Bueno, cuando vi todas las cicatrices en tu cuerpo, supe que no provenían de la única pelea. Así que un poco, adivinado, que habías pasado por diferentes experiencias y una de ellas podría haberlo sido. Shirou exhaló levemente mientras Midoriya se alejaba, claramente incómodo con el tema de discusión. Bueno, no era una charla común, así que era comprensible. Afortunadamente, tenía una historia muy relatable que podría ayudar al chico frente a él. Hace años, me encontré a merced de alguien poderoso, muy poderoso, dijo mirando hacia el cielo. Estaba atado e indefenso, colgado como un trozo de carne y completamente incapaz de defenderme. Tenía algo que querían y era lo único que me mantenía con vida. ¿Qué fue? Preguntó Midoriya, intrigada por la historia. La vida de otra persona, dijo Shirou, haciendo que Midoriya se tragara el nudo que inmediatamente se había formado en su garganta. Si le diera a esta persona lo que quería, entonces tendrían el control completo de la persona bajo mi cuidado. Era mi vida, o la de ellos. ¿Qué hiciste?
Midoriya preguntó con escepticismo, habiendo distinguido una respuesta muy posible dada la persona que estaba frente a él. Me negué, dijo Shirou despreocupadamente encogiéndose de hombros. Se rieron de mí por eso antes de producir una daga, ¿puedes adivinar para qué? Nunca sería capaz de adivinar correctamente. Tuve suerte de salvarme en el último momento posible. Un héroe te salvó. ¿Cuál? Preguntó Midoriya con un toque de emoción en su voz. Realmente no lo llamaría un héroe, dijo Shirou, recordando cómo había sido ella en ese momento. Aunque se llamaban a sí mismos, Archer. Esa es una historia fascinante, dijo una voz cercana, uno que no pertenecía ni a Shirou ni a Midoriya. ¿Quién dijo eso? Preguntó Midoriya, mirando a su alrededor en busca de la persona que había hablado. Si bien no pudo encontrar a la persona completa per se, sí encontraron parte de ella en forma de cara que sobresalía de la pared. Sabes que es de mala educación escuchar a escondidas Togata, dijo Shirou, reconociendo la voz como la que pertenecía al estudiante de tercer año. Confía en mí, no tenía intención de hacerlo, sino que deseaba ver a Midoriya aquí para asegurarme de que estuviera bien, se disculpó Togata mientras Midoriya intentaba comprender exactamente qué era lo que estaba viendo. Sin embargo, ese nombre al final es familiar. ¿Sabes quién es Archer? Preguntó Midoriya. En realidad no, pero mi mentor está tratando de localizarlo, explicó Togata mientras atravesaba la pared, completamente desnudo. Midoriya inmediatamente desvió la mirada en cualquier dirección que no fuera hacia el hombre desnudo frente a él, mientras que Shirou simplemente lo tomó con calma. Parece que se ha hecho un nombre por sí mismo, pero no por las razones correctas. Es un héroe convertido en villano, dijo Deku horrorizado. No del todo, dijo Togata, levantando su dedo índice. No hay antecedentes de ellos, por lo que nunca se convirtieron en héroes por medios oficiales. Por sus acciones, parece que actúa más como un justiciero. Sin embargo, el problema es que no solo ataca a los villanos, sino que también ataca a algunos héroes. ¿Por qué haría eso? Preguntó Midoriya. Creemos que lo hace para probar su valía como héroe, dijo Togata, colocando las manos en las caderas. El negocio de los héroes es un juego peligroso y, a veces, es un asunto entre la vida y la muerte. Archer podría estar haciendo esto para hacer que los héroes se cuestionen si tienen o no lo que se necesita para arriesgar sus vidas. Nuevamente, sin embargo, esto parece ser todo teórico en esta etapa y no tenemos pruebas reales de una forma u otra. ¿Quién sabe entonces?, dijo Shirou, empujándose fuera de la pared del edificio y comenzando a caminar hacia la puerta más cercana. Será mejor que volvamos y que te pongas algo de ropa de nuevo. Hay una última cosa que sabemos, dijo Togata, provocando que Shirou se detuviera en seco, con la espalda aún mirando al estudiante de tercer año. Que a pesar del nombre, Archer, solo se sabe que usan espadas. Como compañero que lucha con espadas, ¿puedes pensar por qué se llamarían arquero? ¿Por qué no se llamarían a sí mismos espadachines o algo por el estilo? Pasaron varios segundos antes de que Shirou respondiera. Quizás porque el nombre en el que estás tratando de pensar ya está tomado. Con su pieza dicha, Shirou comenzó a dirigirse hacia la puerta una vez más, Midoriya detrás de él mientras Togata permanecía allí, sin avergonzarse de su actual falta de atuendo. Puede que no haya obtenido mucha información entonces, pero estaba seguro de que Sir Nicteye agradecería cualquier información que se le diera, sin importar cuán pequeña o incluso si era relevante. Aún así, si Sir Nicteye quería seguir esta pista, entonces lo haría. Aún así, ¿cuál era la probabilidad de que un estudiante de primer año actuara como arquero justiciero por la noche? Curious parpadeó varias veces mientras trataba de recordar dónde estaba, como si despertara de algún tipo de sueño. Sin embargo, realmente esperaba no haber estado durmiendo, porque sentada frente a ella estaba la persona con la que le habían asignado reunirse. Parecía como si se hubieran mudado a un lugar más público, el ajetreo y el bullicio del café en el que estaban sentados era un ruido constante en el fondo de su mente. Esto fue a pesar del hecho de que aparentemente habían seleccionado la esquina trasera más alejada del lugar, lejos de miradas indiscretas. Una rápida mirada por encima del hombro le permitió ver a los dos aliados con los que había viajado, parados detrás de ella de manera protectora.
Asimismo, detrás de la persona con la que aparentemente estaba en medio de discusiones se encontraba un hombre soltero, el sirviente, por así decirlo, que no parecía muy feliz de estar allí. Aún así, él no era el que era importante. Quien era importante, era Rin Tosaka. ¿Estás bien? Pareces un poco fuera de sí, dijo Rin, revolviendo el té frente a ella distraídamente. Sí, por supuesto, dijo Curious, sin querer decir que no podía recordar cómo había llegado hasta aquí. Aunque aquí parecía una buena idea en retrospectiva. En un área tan pública, hacer algo imprudente por parte de cualquiera de las partes indudablemente provocaría un gran número de bajas civiles que atraerían todo tipo de atención no deseada. Sí, aquí estuvo bien. Si tan solo pudiera recordar correctamente dónde estaba aquí. En ese momento, creo que estabas a punto de presentarme tu propuesta, dijo Rin, señalando con curiosidad para comenzar. Curious, mientras tanto, no pudo evitar tragar el nudo que se había formado en su garganta. Hizo todo lo posible por no mostrarlo, pero estaba increíblemente nerviosa en este momento. Sus ojos estaban fijos en las pupilas de Rin y al principio esperaba ver la típica rebelión adolescente a la que había vinculado a la niña. En cambio, aunque se había encontrado mirando ojos que parecían haber visto mucho más de lo que nadie debería haber visto. Esos ojos amenazaban con curiosidad, haciéndole saber que si perdía el tiempo seguramente se arrepentiría. Sí, dijo curiosa mientras se aclaraba la garganta, haciendo todo lo posible por tratar de calmarse con poco éxito. Respirando hondo unas cuantas veces, comenzó su discurso preparado. Represento al Frente Meta Liberación. Espera. Eso no era lo que ella quería decir. Podía sentir a los dos guardaespaldas que había traído consigo tensa por el hecho de que su organización había sido mencionada tan casualmente, pero sus pensamientos se aceleraban. ¿Por qué? ¿Por qué acababa de decir eso sin dudarlo? Sus ojos rápidamente abandonaron los de Rin y se fijó en la mirada del hombre que estaba a su lado. ¿Quién es él? ¿Cuál es su peculiaridad? Estas son las preguntas que te estás haciendo en este momento, ¿no? Dijo Rin, la siempre presente sonrisa de Cheshire con una sonrisa en su rostro. Puedo asegurarte que él no tiene nada que ver con la situación en la que te encuentras en este momento. Aunque es muy bueno haciendo que la gente hable por su cuenta, te lo puedo asegurar. Curious trató de esforzarse, sabiendo que cuanto más tiempo pasaba con Rin, mayores eran las posibilidades de que divulgara información que pudiera arruinar la organización. Excepto que su cuerpo se negó a moverse. No importaba cuánto luchara, su cuerpo no obedecía las órdenes más simples. ¿Qué has hecho? La curiosidad gruñó a través de los dientes apretados. ¿Qué he hecho? Preguntó Rin, luciendo positivamente horrorizada por haber sido acusada de cualquier cosa. Qué absurdo que creas que podría haber hecho algo que haya cortado los transmisores neuronales de tu cerebro a tus brazos y piernas. Dios quiera que si yo quisiera hacer tal cosa, entonces lo habría hecho para que tu corazón se rindiera aproximadamente en 3, 2. Curious no pudo evitar sentir el pánico hinchándose dentro de su cuerpo a los pocos segundos de pasar, solo para que no pasara nada. Oh, eres demasiado divertido para jugar, voy a disfrutar sacándote toda la información sobre esto, ¿qué fue? El Frente Meta de Liberación, dijo Rin, lamiéndose los labios mientras lo hacía. Pero no te preocupes, solo recordarás qué es lo que quiero que recuerdes. Mátalos. Curious ordenó a los dos hombres con ella, ya no les importaba que estuvieran en un área pública. La frase final que Rin había dicho la había aterrorizado más que nada. Si Rin realmente tuviera la capacidad de manipular recuerdos, entonces podría revelar todos los detalles sobre el Frente de Meta Liberación y ni siquiera darse cuenta. ¿Con quién estás hablando? Preguntó Rin tímidamente. Curious solo pudo tragar nerviosa cuando fue a mirar por encima del hombro, su cuerpo pudo hacer tanto solo para encontrar los cuerpos de sus compañeras, ambas sin vida en el suelo en charcos de su propia sangre. ¿Cómo? ¿Cuándo sucedió eso? ¿Por qué nadie en este café entró en pánico por el hecho de que dos personas estaban muertas? Si bien podría dejarte aclarar las preguntas que tienes en la cabeza en este momento, siento que hacer esto solo lo hará más entretenido para mí. Curious solo pudo observar con asombro cómo el mundo a su alrededor comenzaba a desaparecer por orden de Rin.
pieza a pieza, la vibrante vida del café le fue arrebatada ante sus ojos. El ambiente, la gente, la mesa frente a ella, nada más que una ilusión. Cuando el mundo dejó de temblar, lo único que quedó de antes fueron los cuerpos de los dos hombres que la habían acompañado en esta misión. En lugar de la esquina de un café, ahora se encontraba en un estacionamiento sin un solo automóvil a la vista. Estaba sola, en un área desconocida con dos personas frente a ella que querían información de ella. Solo había una salida a esto y ella se disculpó internamente con Redestro por no poder regresar con él. Tocando los reposabrazos de la silla, curiosa esperó el rápido abrazo de la muerte que le llegaría por las explosiones que acababa de crear. Si tenía suerte, entonces quizás una de las dos personas que la mantenían cautiva moriría, o al menos también resultaría herida en la explosión. Un último acto. Solo para que no pasara nada. Nuevamente, trató de implantar la silla en la que estaba sentada con el poder que le dio su Kirk solo para que no hubiera nada una vez más. ¿Por qué no funciona mi Kirk? Esto es lo que estás pensando en este momento, aunque posiblemente con un lenguaje más colorido, dijo Rin, leyendo Curious Train of Thought. Bueno, y para ser justos con nosotros, creo que no había garantía de nuestra seguridad. Por lo tanto, tomamos algunas medidas de precaución. ¿Medidas cautelares? Repetida curiosa, todavía tratando de devanarse los sesos por lo que sucedió exactamente antes de encontrarse en la ilusión. Digamos que nunca volverás a usarlo, dijo Rin, todavía con la sonrisa que luego perseguiría los sueños de Curious. Ahora, averigüemos exactamente lo que sabes. Shirou realmente no sabía qué esperar de este campamento de entrenamiento. Sin embargo, considerando lo aislados que estaban de la sociedad, parecía justo creer que se les permitía hacer todo lo posible sin consecuencias. El acto de apertura también había sido algo entretenido, ya que él, junto con los otros estudiantes, habían sido arrojados por el acantilado ya que el mismo suelo en el que se habían parado fue manipulado con un mínimo esfuerzo. No había visto ese tipo de poder y control durante bastante tiempo y le llenó con un toque de emoción. Ahora, mientras caía en picado hacia el suelo y los que lo rodeaban comenzaron a desplegar contramedidas de emergencia para asegurarse de que no murieran en el impacto, no pudo evitar preguntarse qué más les esperaba. Capítulo 32. Un borrador, pregunta rápida, dijo Pixie Bob mientras se sentaba en el asiento del pasajero del autobús que había sostenido a los niños de a solo unos minutos antes. Dado que los estudiantes ahora estaban tomando el largo camino de regreso, parecía justo que ella, junto con Mandalay y Kouta, se engancharan con la maestra. Si vas a preguntarme algo estúpido, guarda el aliento, dijo Aizawa mientras se concentraba en el sinuoso camino que tenía por delante. No, no es nada estúpido, dijo Pixie Bob, inquieta nerviosamente mientras se preguntaba cómo hacer la pregunta que tenía en mente. Detrás de ella, Mandalay podía ver los movimientos hechos por su compañera miembro de las Wild Pussycats y automáticamente asumió que le iba a pedir a hacer que se casara con ella. Después de todo, ella estaba en edad de casarse. Escúpelo entonces, dijo Aizawa. Mandalay contuvo la respiración con anticipación, sabiendo muy bien cómo era como persona y lista para estar allí para su amiga si fuera necesario. Tenía un suministro de películas románticas cursis y helados almacenados en el congelador solo para tal emergencia. ¿Qué les estás haciendo a esos niños?, preguntó Pixie Bob, probablemente mucho más fuerte de lo que tenía que hacerlo. Mientras tanto, Mandalay se quedó allí sentado en estado de shock, preguntándose de qué estaba hablando Pixie Bob. Mientras tanto, Kouta miraba por la ventana, claramente desinteresado en el tema de conversación. Dios, ¿de qué estás hablando?, preguntó Aizawa. No te hagas el tonto conmigo, gritó Pixie Bob mientras se golpeaba las manos contra las rodillas, tratando de ser lo más intimidante posible dados los pequeños confines. Cuando Mandalay les dijo a los niños que llegaran a la base en 2 horas, lo hizo porque debería ser una tarea imposible. 2 horas es el tiempo que nos lleva a lograrlo, y eso sin que mis golems nos frenen. ¿Qué está pasando ahí abajo?, preguntó Mandalay, preguntándose qué era lo que estaba bajando en el bosque hacia donde habían enviado a los niños a toda velocidad. ¿Es solo un mocoso arruinando tus golems?, preguntó Aizawa, teniendo una buena indicación de lo que estaba sucediendo.
No, hay uno que no hace nada, pero ese no es el punto, dijo Pixiebot. Bien, está dejando que los demás hagan el trabajo, dijo Aizawa, aún concentrado en el camino por recorrer. ¿Alguien puede darme una pista de lo que está pasando?, preguntó Mandalay, odiando quedar al margen de cualquier conversación que estuvieran teniendo los otros dos adultos. Inclinándose alrededor del asiento, Pixiebot miró a su amiga íntima con los ojos agudizados. No se están desacelerando, dijo. ¿Conoces los golems que hago? Son capaces de derribar villanos sin siquiera un rasguño. Pueden abrirse camino a través de escombros como papel. Ve al grano. Said Mandalay se cansó de que su amiga no pudiera decir correctamente qué es lo que quería decir. Esos niños están destrozando mis golems como papel, dijo Pixiebot, casi hirviendo en este momento. Bueno, ¿no es eso algo bueno?, dijo Mandalay confundido. Estos niños son despiadados, dijo Pixiebot, alejándose de Mandalay. Mis golems apenas duran 3 segundos contra adolescentes. No solo eso, sino que es a donde apuntan. Cada golpe, si inicialmente no es letal, prácticamente los paraliza. Guau, dijo Mandalay, incapaz de ordenar sus pensamientos. Tijer a menudo le pedía a Pixiebot que lo ayudara con su entrenamiento, convocando a sus golems para que él combatiera. Podría destruirlos con bastante facilidad, pero con un solo golpe. Sí ponía todo lo que tenía en él seguro, pero aún así. Bueno, si se agotan en los primeros minutos, pronto se agotarán. No cuenten con eso, dijo Aizawa, conociendo muy bien la capacitación que recibieron en sus actividades posteriores a la escuela. Tanto Mandalay como Pixiebot guardaron silencio ante las palabras de Aizawa, quien desafortunadamente no sonó como si estuviera bromeando en lo más mínimo. ¿No estamos conduciendo muy despacio?, preguntó Kouta, su mirada no había salido de la ventana en todo el tiempo. Mandalay y Pixiebot miraron al niño, su comentario aparentemente había salido de la nada. Sin embargo, sus palabras sonaron ciertas, los dos se dieron cuenta de que viajaban muy por debajo del límite de velocidad. ¿Qué le da a hacer?, preguntó Mandalay. A esta velocidad, tus alumnos nos vencerán allí, afirmó Pixiebot, mirando por la ventana hacia la base de la montaña a la que les habían dicho a los adolescentes que se dirigieran. ¿Conoces estos sinuosos caminos de montaña? Nunca puedes estar demasiado seguro, dijo Aizawa, deleitándose levemente en el tormento en el que se encontraban los dos miembros de las gatitas salvajes y salvajes. Era justo decir que ver el cuerpo de Curious flotando a 1 metro del suelo era simplemente normal para Stein ahora. Ella no estaba muerta, a diferencia de los dos compañeros que había traído consigo, pero considerando la diversión que Rin había tenido, probablemente deseaba que el rápido abrazo de la muerte la hubiera reclamado ya. Sin embargo, ella no recordaría un solo momento por el que había pasado. Actualmente se estaba implantando en su cerebro un conjunto completamente nuevo de recuerdos por el hecho de que había revelado todos los pequeños detalles sobre el frente de Meta Liberación. Nuevamente, si Rin no lo estuviera haciendo actualmente, habría dudado de que tal cosa fuera posible, o al menos no fuera fuertemente monitoreada por el gobierno. Tal peculiaridad podría remodelar el mundo que los rodea si se usa correcta o incorrectamente. Afortunadamente, no fue una peculiaridad. Era de lo que Rin era capaz. Una entre las muchas otras habilidades de mierda a su disposición. ¿Qué piensas de esta organización?, preguntó Rin, aún manteniendo su mente en el trabajo frente a ella. El hecho de que tengan tantos números como ellos es sorprendente, aunque es probable que muchos sean niños cuyos padres habían creído en la causa, dijo Stein, sabiendo no tener pelos en la lengua al conversar con Rin. Con la cantidad de personas que tienen, es fácil creer cómo pueden vivir bajo los ideales de este personaje destro sin conflictos. Sin embargo, tratar de imponer esos ideales a los demás conducirá inevitablemente al caos. Entonces, no hay posibilidad de autodestrucción desde adentro, declaró Rin. Es peligroso dejarlos solos. Esto de alguna manera tomó a Stein por sorpresa. La idea de que Rin aparentemente se preocupara por el bienestar de los demás fue algo refrescante, dados los experimentos que realizó en aquellos que eligió en callejones apenas iluminados. El hecho de que se hayan puesto en contacto contigo significa que están planeando algo, o al menos contemplando hacer algo.
Es posible que hayan querido tu fuerza de su lado para una batalla que no está muy lejana en el futuro. De alguna manera le hizo preguntarse si habría sido rastreado o no por razones similares si se conociera su paradero. Dado que habían podido rastrear a Rin, significaba que sus recursos eran bastante vastos. Los habría masacrado después de su perorata, por supuesto, por haber perdido el tiempo, pero lo más probable es que hubieran podido encontrarlo. Eso por sí solo los convertía en un peligro. Bueno, no tengo ningún deseo de involucrarme en ningún combate innecesario, pero es posible que no tomen mi rechazo con demasiada amabilidad, dado lo que le he hecho a su mascota aquí, dijo Rin. Siento que es mejor para nosotros informarles personalmente que bajo ninguna circunstancia intentarán volver a interactuar con nosotros, por su propia seguridad. Mientras tanto, Stein no pudo evitar permitir que la más mínima sonrisa se extendiera por su rostro. Personalmente, esperaba que un buen número de personas se enfurecieran con lo que fuera que Rin estaba planeando. Después de lo que pareció una eternidad, había esperanza de que sus espadas probaran sangre una vez más. El sudor brotaba de las cejas de los estudiantes, la adrenalina seguía bombeando por sus venas desde la carrera hasta la base de la montaña. Varios de ellos se habían desplomado sobre sus manos y rodillas y Mineta incluso había tenido que correr detrás de un árbol para expulsar el contenido de su estómago, incapaz de contenerlo. Por supuesto, hubo una persona que no se vio afectada. «Bebe», ordenó Shirou, colocando varias jarras de agua y vasos que había encontrado dentro en una mesa cercana. No necesitaba repetirse mientras los demás se arrastraban y avanzaban arrastrándose, desesperados por saciar su sed. «No lo bebas demasiado rápido o te ahogarás». Su advertencia fue relativamente desatendida ya que todos intentaron rehidratar sus cuerpos lo más rápido posible, ignorando los modales en su mayor parte. Fue en ese momento cuando el autobús en el que se habían subido antes entró en el lugar y se estacionó cerca del edificio. «¿Cómo te perdiste en el camino? ¿Por qué te saliste de la carretera?» Claramente, no había calles laterales en el bosque que fueran, como dijiste, atajos. Gritó Mandalay, claramente enfurecido con el conductor del vehículo. «Te dije que lo siento», dijo Aizawa, careciendo de emoción en su voz. «Si no lo dices en serio, entonces tu disculpa vacía no significa nada», proclamó Mandalay antes de respirar hondo varias veces, tratando de calmarse antes de volverse para dirigirse a los estudiantes que parecían imperturbables por su llegada. Quitándose el disfraz y asegurándose de que se viera semipresentable, avanzó y se preparó para dirigirse a los estudiantes. «Koda, Shoji, ustedes pueden conseguir más agua», dijo Shiro, claramente sin hacer una pregunta. Ambos estudiantes en cuestión se limitaron a asentir con la cabeza antes de tomar las jarras vacías y entrar. «Voy a entrar y preparar un almuerzo para todos, ¿quién puede echarme una mano?» «Lo haré», dijo Asido, levantando la mano como si estuviera en clase. «Puedo ayudar», dijo Yaoyorozu, feliz de echar una mano. «Horneo en mi tiempo libre, así que debería poder ayudarte si lo necesitas», dijo Sato. «Muy bien, ustedes tres conmigo», instruyó Shirou. «El resto de ustedes, cuando terminen de rehidratarse, quiero que se enfrenten entre sí en combates 1 contra 1, alternando oponentes cada minuto hasta». Mandalay, comprensiblemente, había tenido suficiente y trató de usar su peculiaridad para decirles telepáticamente a los estudiantes que nadie debía hacer nada y que ella estaba a cargo. Sin embargo, cuando intentó establecer su conexión telepática, experimentó un dolor como nunca antes lo había sentido. Ella solo pudo jadear en agonía, agarrándose a los lados de la cabeza mientras caía de rodillas, visiblemente temblando. «Mandalay», gritó Pixiebot, corriendo a su lado. «¿Estás bien? ¿Qué pasa?» Mientras Mandalay luchaba por formar palabras, se escuchó el sonido definitivo de pasos marchando cada vez más cerca. Desde su posición, Mandalay podía ver los zapatos de uno de los estudiantes que estaba parado demasiado cerca para sentirse cómodo. «Alégrate de que solo hayas adornado la superficie de mi mente», dijo Shirou con severidad, mirando al héroe profesional. «Te recomiendo que no vuelvas a intentar algo así pronto». «¿Qué le hiciste?», preguntó Pixiebot. La rabia se acumulaba dentro de ella. «Siempre tengo una defensa alrededor de mi mente para protegerme de los ataques mentales», explicó Shirou como si tal cosa fuera una práctica común.
Siempre debes estar preparado para cualquier tipo de ataque, sin importar cuán raro sea. Mandalay luchó por moverse, pero se obligó a mirar a Shirou y mirarlo profundamente a los ojos, solo para encontrar algo que no esperaba de alguien que había sido capaz de repelerla con tanta fuerza. Tristeza. Una tristeza en sus ojos como si dijera que su defensa no había sido intencional. Sin embargo, sus palabras no coincidían del todo con la expresión de sus ojos, pero ella comenzó a darse cuenta de que las palabras no eran para ella. Estaban destinados al resto de los estudiantes. ¿Quién lo eres?, preguntó Mandalay, apenas capaz de encontrar el aliento necesario para hacer la pregunta. Alguien que ha experimentado mucho más de lo que podrías imaginar, respondió Shirou en voz baja antes de alejarse, acercándose al resto de los estudiantes para reanudar sus instrucciones. Si bien sus palabras no fueron sencillas en lo más mínimo, Mandalay y Pixiebot pudieron leer lo que había dicho. Su defensa mental no era solo algo que pensó, de alguna manera, crear algún día. Fue algo nacido de la necesidad. El liderazgo que estaba mostrando no apareció de la noche a la mañana. Era algo que se había forjado a través de duras situaciones tras duras situaciones. Si bien Mandalay no pudo evitar preguntarse cuánto más difícil iba a ser este campamento, Pixiebot tenía curiosidad por saber qué tipo de persona sería dentro de unos años. Después de todo, ella estaba en edad de casarse. Mientras tanto, Kouta había estado parado cerca todo el tiempo, con un pensamiento claro en su mente. Esa persona no era un héroe, pero entonces ¿qué era? Lo siento si estoy mirando, pero son tan varoniles, declaró Kirishima, mirando abiertamente las cicatrices esparcidas por el cuerpo de Shirou. Shirou realmente no quería decirle que si no tuviera el poder de Avalon corriendo por sus venas durante su adolescencia, habría un número mucho mayor esparcido por su cuerpo. Sin embargo, después de la guerra del Grial, la magia de Avalon se había desvanecido y Saber había desaparecido. Todo en su cuerpo, fuera de la cicatriz sobre su corazón, era prueba de los conflictos en los que había estado después. Y había visto muchos conflictos. ¿Recuerdas cómo conseguiste cada una?, preguntó Kirishima. Kirishima, no seas tan grosero, amonestó Ida. Cada uno de ellos debe haber pasado por experiencias traumáticas que Shirou haría todo lo posible por no recordar. Todos y cada uno de ellos, dijo Shirou con calma. ¡Qué genial!, declaró Kirishima, apretando los puños. Mientras Ida reprendía a Kirishima por falta de sentido común con respecto a la conversación adecuada, Shirou se tomó el tiempo de mirar alrededor del baño al aire libre que él y el resto de los estudiantes varones habían localizado después de la cena. Varios de ellos estaban en una profunda discusión entre ellos, ya que Aizawa había anunciado anteriormente que a la mañana siguiente todos estarían trabajando para mejorar sus peculiaridades. Por supuesto, este fue el principal tema de conversación, y muchos se preguntaron cómo tratarían de aumentar la fuerza de su poder individual. Mientras tanto, Mineta miraba la barricada que lo separaba a él y a las mujeres que se bañaban al otro lado. Parecía incapaz de convencerse a sí mismo de que el viaje justificaría el castigo que probablemente vendría con él. Miró nerviosamente por encima del hombro hacia Shirou, quien le dio un saludo cortés, como recordándole la amenaza de castración que había ocurrido durante su primera sesión de entrenamiento. Shirou pudo verlo murmurar algo en voz baja antes de alejarse furiosamente de la pared y meterse en el agua. Parecía como si se hubiera dado cuenta de que probablemente no podría escapar de las armas que Shirou podía producir y que vivir era mejor que un rápido viaje de ida al más allá. Dirigiendo su mirada hacia arriba, Shirou se tomó el tiempo de admirar las estrellas brillando sobre su cabeza, algo que era casi imposible de ver en la ciudad. Eran pequeñas cosas como esta las que le recordaban su juventud en la ciudad de Fuyuki y lo mucho más simples que habían sido las cosas cuando la única magia que podía realizar era el refuerzo. Ahora, sin embargo, era probable que se esperara que intentara mejorar sus habilidades como el resto de la clase, incluso si su magia era muy diferente a Quix. Sin embargo, planteó una pregunta muy válida, algo que no había tenido que contemplar en mucho tiempo. ¿Podría volverse más fuerte? Y quizás lo más importante, necesitaba fortalecerse,